Buenas tardes a todos. El día de hoy les traigo un video sobre aplicaciones del análisis cuantitativo o química analítica 2. El tema que veremos hoy se llama óxido reducción. Primero vamos a ver algunos términos que son esenciales para entender este tema. El primero es oxidación. La oxidación es la pérdida de electrones. La reducción es la ganancia de electrones, es decir, es lo opuesto a la oxidación. El número de oxidación es la carga del átomo y puede ser positivo o negativo. Aquí tenemos un ejemplo del oxígeno y su número de oxidación es -2. Ahora, los estudiantes suelen confundirse en cómo saber cuando una especie se oxida o se reduce. Bueno, pues con esta figura se puede ver que cuando el número de oxidación aumenta, por ejemplo, de 0 pasa a 3, quiere decir que se oxida la especie. Caso contrario, de que se reduce, es que pierde, es de que su número de oxidación va disminuyendo. Por ejemplo, aquí tenemos al manganeso, que su número de oxidación es +7 y pasa a +3. Y tenemos el hierro, que es de +3 a +5. Bueno, en base a la figura que tenemos, podemos decir que el manganeso se reduce y el hierro se oxida. Ahora vamos a ver un problema de aplicación de óxido reducción. Nos dice identificar el agente reductor y agente oxidante de la reacción. Aquí tenemos la reacción. El primer paso es reescribir la ecuación con los números de oxidación en todas las especies, es decir, tanto en reactivos como en productos. Aquí ya la tenemos reescrita. Después es identificar el elemento que se oxida y que se reduce. Aquí podemos ver que el cromo pasa de +6 a +3, lo que quiere decir que pierde 3 electrones. Y el arsénico pasa de +3 a +5, lo que quiere decir que ganó 2 electrones. Si recordamos la figura que se mostró anteriormente, concluimos que el cromo es el que se reduce y el arsénico se oxida. El paso 3 es identificar las sustancias que contengan a los elementos anteriores, al elemento que se reduce y que se oxida. Aquí tenemos las sustancias correspondientes. Aquí tenemos que la primera es el agente oxidante y la segunda es el agente reductor. Una forma más fácil de identificar luego los agentes es cuando decimos que cierta especie se reduce. Eso quiere decir que la sustancia que contenga esa especie es el agente oxidante. Como vemos, hay un cambio en la palabra, es decir, cuando diga que se reduce tal especie, esa va a ser el agente oxidante. O bueno, la sustancia que contenga ese elemento va a ser el agente oxidante. Lo mismo pasa con el agente reductor. Y el paso 4, esto ya depende de lo que se pida en el problema, es calcular el peso equivalente de cada uno de los agentes. Aquí tenemos que el peso equivalente de la primera sustancia es el peso molecular sobre 2 por 3 electrones. Y la segunda es su peso molecular sobre 2 electrones. Aquí hay un detalle muy importante. Podemos ver que en la primera
sustancia nos dicen 2 por 3 electrones. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe porque en la fórmula química de la sustancia tenemos cromo 2 y ese S2 hay que tomarlo en consideración porque se va a multiplicar por el número de electrones. En este caso, tenemos que son 3 electrones, por lo tanto, hay que multiplicarlo por 2, como lo señala aquí en la representación o bueno, la fórmula química. Y con esto tenemos resuelto este ejercicio de cómo identificar agente reductor y agente oxidante. Este tema va a ser de suma importancia para temas posteriores que se verán en esta materia. Eso es todo por hoy. Espero que les haya resultado útil y como siempre cualquier duda o aclaración que tengan, me lo dejan en los comentarios. Gracias.